Entonces, aquí entra otra persona, Antonio Gómez. Entonces digo, como tal, pues necesitamos precisamente hablar de los datos. Pero para esto, lo primero que tenemos que tener como requisito no es, este curso no es para que aprendan a programar, ¿sí? Pero sí es necesario, aun si es un requisito, saber programar. Y el lenguaje que se utiliza, pues es el que han estado utilizando en sus cursos anteriores, ¿sí? Que es el C. Entonces vamos a utilizar el C como medio para ejemplificar las estructuras de datos. Entonces, pues como este es un elemento muy importante para el curso, saber programar y hasta cierto punto con buen nivel, ¿sí? Pues voy a hacer un repaso en esas primeras dos, tal vez sean 3 clases, de lo que es el lenguaje de programación. Y pues vamos a ir, ¿cómo se llama? Repasando sobre todos los conceptos más importantes, lo que me interesa es saber de la programación. En este momento no vamos a tocar el lenguaje orientado a objetos, pues vamos a tocar el ANSI, C, el C normal, vamos a llamarle, ¿no? ¿Sí? El básico, como le quieran decir. Pero es suficiente para ejemplificar lo que necesitamos ejemplificar en cuanto a los conceptos, es suficiente. No, tal vez en la segunda parte del curso sí usemos la programación orientada a objetos, ese paradigma, que es obviamente una manera muy, muy buena pues para programar, o sea, muy interesante, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a decir que en un sistema de cómputo, pues todos son datos, absolutamente todos son datos. Para un sistema de cómputo no distingue como tal. Bueno, sí lo va a distinguir, pues, porque gracias a un sistema operativo, a un programa que tiene de naturaleza propia un sistema de cómputo, pues sabe dónde están unos datos que representan instrucciones, que vienen siendo los programas. El sistema operativo es uno de esos programas. Y otros datos que son propiamente datos, que son los valores, vamos a decir, con los que se trabajan en un programa. Y ese es el tema de nuestro curso, esos valores, cómo los representa, cómo se trabajan en un sistema de cómputo y sobre todo, pues el usuario que tiene la facilidad de usar esos datos y además crear sus propios tipos de datos. O sea, a través del lenguaje C pues, se pueden crear tipos de datos, como ustedes saben, ¿no? A ver, déjame que aquí esta otra persona. Ok, pues ya hay 23 personas, o sea, pues, prácticamente todos. Bueno, entonces, vamos a decir, déjenme compartirles aquí esto que más o menos nos puede ir orientando. A ver, vamos a ver si se ve la pantalla que compartamos. ¿Sí se ve ahí la pantalla? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Bueno, sí, todo el mundo la ve. Bueno, les decía pues, en un sistema de cómputo, pues, todos son datos, esencialmente todos son datos. Unos datos representan instrucciones o comandos y otros son valores propiamente, que esos son nuestros datos, los valores. Pero bueno, aquí lo que nos interesa a nosotros es ver los datos a través del lenguaje de programación, ¿sí? Y hablar de los datos propios de C. Como saben, bueno, pues los más importantes, aquí los pueden ver, pues son los enteros, ¿sí? Los enteros. El otro tipo de datos son los flotantes. Y hay otros tipos de datos como los caracteres y sobre todo los apuntadores. Algunos de ustedes, es más, voy a elegir a cualquier persona. Normalmente lo que voy a hacer es de la lista, voy ¿cómo se llama? A tomar al azar un número y pues esa persona me va a tener que contestar. ¿Cómo podríamos definir los datos de tipo entero?
Déjame ver la lista, es que también la tengo por acá. Los datos de tipo entero, vamos a decir, voy a elegir el número 14. 14 es Guerrero Rivera, Lorena Michelle. ¿Sí está por ahí? Guerrero Lorena, ¿no está? Si es alguien que no contesta, pues quiere decir que faltó y le voy a estar poniendo falta, ¿no? ¿No está? ¿Qué dije? El 14, profe. 14 Guerrero Rivera. Pues le ponemos falta. Ahora vamos a elegir el número 7. Es Chaparro Marín. ¿No está por ahí? Falta. También falta. Bueno, entonces vamos a ver ahora el número 22. A ver quién es el 22. El 22 es Martínez González. No me digan que tampoco está, pues entonces ¿quiénes están? ¿Mm? Y si mejor checa la lista de aquí de Zoom. No, es que al azar estoy eligiendo nombres, ¿sí? Al azar y a ver quién sale. Y si no están, pues ya les voy poniendo falta, ¿no? Es la manera inclusive de pasar lista. Vamos a pensar el número 18. López Cruz Juan Carlos. ¿Mm? Sí, profe. Ahí Los, está, ahí, López Cruz. sí, los tipos de dato entero son los valores que no tienen punto decimal. Bueno, sí, esa es una buena definición, sí es cierto. Los valores enteros son valores que representan, todos estos representan cantidades de objetos o de cosas. Representan una cantidad, es un valor que no llevan ninguna parte fraccionaria, ¿sí? Son presentes, por eso se llaman enteros, ¿verdad? Y usted mismo, y los flotantes, ¿Mm? Son aquellos tipos de datos más precisos que utilizan punto decimal. O sea, ¿Pueden simplemente, utilizar o no pueden utilizar? no, es que sí lo utilizan, sí. Hay una parte siempre fraccionaria que puede no existir, estar en cero, pero de que lo llevan, lo llevan. El punto de todas va a estar, ¿sí? De todas va a estar. Eso lo vamos a ver un poquito más detalle, con más precisión, más bien dicho, viendo cómo se representan internamente en el procesador los valores flotantes y los enteros inclusive. ¿Usted quién fue, perdón? ¿No fue un nombre? ¿Quién fue? López Cruz. López Cruz Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí para irle poniendo aquí una nota buena de que hice una participación. Bueno, ahora vamos a pensar en el número 5, Castelo Sepúlveda. Yo, profesor. María Gabriel. Sí, señorita. A ver, los tipos de datos char, también es un tipo de datos que maneja el lenguaje C. ¿Cuáles son los tipos de datos char? O carácter. Aquí la palabra, mucha gente le llama caracteres y eso bueno, carácter está bien en plural, pero en singular la palabra correcta es carácter. Mucha gente dice carácter. Es incorrecto, ¿eh? La palabra Carácter. correcta, pues, vean lo que está acentuada, ¿no? Carácter. Acento ortográfico, pues, pues, todas las palabras llevan acento, absolutamente, pero uno nomás se pronuncia y otros inclusive se muestra el acento. En este caso es ortográfico y la palabra correcta es carácter. Entonces, los tipos de datos, tipo de dato, carácter, ¿cuáles son, oiga? Pueden ser ¿Mm? letras, puntuaciones, algunos símbolos. Miren, finalmente el tipo carácter, sí, pues es un entero, ¿sí? Es un entero. Si es un valor entero, simplemente lo que sucede es que a cada símbolo le vamos a asociar un valor, ¿sí? De manera que, por decir algo, ¿no? El símbolo A, o sea, la letra A, pues puede tener valor, no sé, 64, ¿sí? La B no es que sea un símbolo, no es, representa un símbolo, pero es un valor entero, o sea, son enteros, finalmente son enteros, ¿sí? Que nos va a representar un símbolo. El sistema va a interpretar ese valor como un símbolo, ¿sí? Entonces,
pues no es que sean otro tipo de datos, siguen siendo enteros finalmente, ¿sí? Por eso digo que en esencia nomás hay dos tipos de datos, perdón, los enteros y los flotantes, porque los caracteres también son enteros que están asociados o que representan un símbolo, de tal manera que no cualquier valor va a tener cualquier carácter, ¿sí? Cualquier carácter, perdón. No cualquier valor. Se establece una norma, ¿sí? Y la norma que normalmente utilizamos es la llamada, ¿cómo se llama? Ese fue el nombre ahorita. Los caracteres ASCII, ¿sí? Esa es una norma, ¿sí? ASCII quiere decir American Standard ASCII Coded Interchange, ASCII Interchange Information. O sea, estamos diciendo que es la forma de representar los caracteres, para intercambiar caracteres, es una codificación, pues, de los números, de los caracteres. Y así como existen los caracteres ASCII, que le asocia cierto valor a los caracteres, pues puede haber otros códigos, ¿sí? Códigos de caracteres. Entonces, este sistema utiliza los ASCII, ¿sí? Los caracteres ASCII. Entonces, los tipos de datos chat son eso. Pero hay otros tipos de datos, como por ejemplo los apuntadores, pues que como su nombre lo indica, ¿qué significa un apuntador? Vamos a decirle, ¿quién fue ahorita? Ahorita fue Castelo Sepúlveda, ¿verdad? María Gabriela, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Quién contestó? A ver, ok. Ahora vámonos con el número, no sé, el número 28. Ramírez López Brandon. ¿Sí está por ahí? ¿No? Bueno. Entonces vamos a ponerle falta porque no contesta. Ramírez López Brandon. Bueno, ahora vamos con el número 17. Hernández Soto. Isaías. ¿Tampoco? Sí, profe, soy yo. Ah, sí, Sí, sí soy yo, está. profe. Ok, Hernández Soto, sí está Sí, por ahí. Bueno, sí. el otro Pues una tipo de punta. datos, ¿perdón? Ah, sí. Sí, No, nada, preguntaba. dígame. No, Sí, dígame. preguntaba justo. Sí. Pregunto los tipos de datos apuntador. ¿Cuáles son los tipos de datos apuntador? Es otro Bueno, tipo de según datos. yo, Ujú. es una variable o que contiene pues la dirección o memoria de otra variable, ¿no? O sea, como que las conecta, por así decirlo. Las Bueno, enlaza en este caso. sí, perfectamente. O sea, un apuntador, como todos los tipos de datos, es un valor. Nada más que ese valor nos va a representar una dirección de memoria. Así de fácil, ¿sí? Para todo este tipo de valores se utiliza, en esencia, tres conceptos. Las constantes, ¿sí? Las variables y las expresiones. Son tres conceptos que utiliza el lenguaje C. Fíjense muy bien, constantes, variables y expresiones para representar o para utilizar a los datos. ¿A cuáles datos? Pues a los enteros, a los flotantes y a los apuntadores, ¿sí? Podemos decir que hay otro tipo de datos, como por ejemplo los arreglos, ¿sí? Usted mismo, ¿con quién estábamos? ¿Su nombre? ¿Quién fue usted? Isaías, profesor. Pero su apellido, es que aquí Hernández por Soto. apellidos es más fácil. Hernández Soto. Hernández Soto Isaías, sí, perfecto. Dígame, ¿los arreglos qué vienen siendo los arreglos? ¿De los apuntadores o en sí los puros arreglos? En general, un arreglo que es un arreglo en C. Bueno, yo creo que me acuerdo que los arreglos Ujú. pues contienen apuntadores y se ocupa para hacer bueno, en este caso se usan con cadenas de caracteres y cada arreglo es un apuntador al primer carácter de la cadena, me parece. Ah, caray. Fíjese que no está mal sus respuestas, nada más que son, como en muchos de los casos, el concepto no lo tienen muy bien fundamentado, como que lo quieren explicar a través de ejemplos. Efectivamente, todo lo que dijo estuvo bien, todo estuvo bien,
pero no es una manera de definir un arreglo, ¿sí? Un arreglo, y anótenlo por ahí, porque sí lo voy a preguntar. Un arreglo es un conjunto de datos de un mismo tipo. O sea, puede ser un conjunto de enteros, puede ser un conjunto de flotantes, puede ser un conjunto de apuntadores, puede ser un conjunto de caracteres. Cuando es un conjunto de caracteres, es a lo que le llamamos una cadena, ¿sí? Entonces, un arreglo, ¿sí? Es un conjunto de datos de un mismo tipo, ¿sí? Eso es lo importante. Que se almacenan, esa es otra cosa muy importante, arreglo, en direcciones sucesivas de memoria, ¿sí? De ahí, en el aspecto del direccionamiento, ¿sí? Está ligado, y lo vamos a ver más adelante con más precisión, con más detalle, con los valores. Pero ahorita no quiero que hablemos de eso, ¿sí? Usted lo dijo, ¿sí? ¿Qué dijo del apuntador? No me acuerdo exactamente, ¿qué dijo, oiga? Del apuntador, ¿sí? Estaba con Hernández Soto, ¿sí? Ah, sí, profesor, que un apuntador en este caso, Sí. conectaba una variable con otra, pero pues, Pero algo dijo de y lo- apuntadores, algo habló del apuntador. ¿cómo? Algo dijo usted de los apuntadores. Que se utilizaban para dar claridad y simplicidad a las operaciones a nivel de la memoria. Ah, caray, no, eso está más complicado todavía. No se entiende. Bueno, lo dejamos ahí. Entonces, anótelo por favor. Un apuntador es un concepto importante. Sí, perdón, un apuntador. Un arreglo es un conjunto de datos de un mismo tipo, ¿sí? Que se almacenan en direcciones sucesivas de memoria, ¿sí? Ese es un arreglo, ¿sí? Entonces, repito, puede ser un arreglo de datos enteros, puede ser un arreglo de datos flotantes, puede ser un arreglo de apuntadores o de cualquier otro tipo que definamos. Si en algo es un lenguaje poderoso, es que por principio tiene tipos de datos básicos, ¿sí? Fundamentales del lenguaje, pero nosotros como usuarios podemos definir otros tipos de datos, ¿sí? Entonces podemos tener arreglos de esos tipos de datos que definamos. Bueno, entonces, regresando, los datos esenciales son los enteros, los flotantes, ¿sí? Y los apuntadores. Los tipos de datos carácter o caracteres no los pongo como datos básicos porque finalmente son enteros también, ¿sí? Son enteros, no hay de otra, son enteros. Bueno, ahora, los valores los podemos representar o usar dentro de un lenguaje como constantes, ¿sí? En forma de constantes, en forma de variables o en forma de expresiones. Vamos a empezar primeramente por los dos primeros. Las constantes. ¿Cómo represento un tipo entero como una constante? ¿Cómo se simboliza? A ver, en forma espontánea, ¿quién quisiera contestar? Y me da su nombre. ¿Mm? Yo, profe. A ver, ¿quién es usted? Soy Gutiérrez Garmendia Adán. Gutiérrez Garmendia Adán. Sí, dígame usted. Sí, bueno, las constantes se definen con el numeral o el gatito, define y luego la constante. No, Por bueno, ejemplo, eso es sí. una... No, no. ¿Cómo no se refería a eso? A ver, a lo mejor no me... Sí, está bien, es una manera de definir constantes. No. Una constante entera, ¿cómo la representamos? Una constante entera, ¿cómo la representamos? Profesor, O sea, por ejemplo, denme un ejemplo de constante entera. sería Por un... ejemplo, ¿Quién está contestando? Vázquez Martínez, Juan Francisco. Podemos Es que ya me lo cambiaron. Bueno, está bien, Vázquez Martínez. Sí, dígame. poniendo int, ¿no? ¿Cómo? Int.
No, esa es otra cosa. No. Por ejemplo, dame un ejemplo de constante entera. Un ejemplo de una ¿Podría ser, constante entera. ¿podría ser un número decimal de base 10? Dígamelo. ¿Un número decimal de base 10? ¿El 5, por ejemplo? El 5, esa es una constante entera. 482 es otra constante entera. 6428 es otra constante entera. Entonces, en general, ¿cómo definimos a una constante entera? Para el lenguaje C, cuando analice, diga, ¿esta es una constante entera correcta o no es una constante entera? ¿Cómo la vamos a definir? ¿Cómo la vamos a usar? No sé cómo decir la palabra correcta. Una constante entera. Pues simplemente como una secuencia de caracteres numéricos. Así de fácil. Los que sean, los caracteres numéricos que sean. Puedo poner 5555. ¿Sí? 555, 5555. Es una secuencia de caracteres numéricos. Eso, para el lenguaje, es una constante entera. Sabemos que nos representa un valor que no lleva fracción decimal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es una constante entera. Ahora, usted mismo, Vázquez Martínez, ¿sí? Dígame, una constante flotante, ¿cómo la representamos? ¿Cómo la representamos? Pues Sí. tienen punto decimal. Así es. Dame un ejemplo. Como por ejemplo 8.5. Exactamente. Esa es una forma. 8.5. Entonces, lo definiríamos como una secuencia de caracteres numéricos, luego el punto decimal, y luego otra secuencia de caracteres numéricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A diferencia de las enteras, simplemente es la secuencia de caracteres numéricos. Las flotantes son una secuencia de caracteres numéricos, el punto y otra secuencia de caracteres numéricos. Cualquiera de esas se podría omitir, ¿sí? O sea, puedo poner 5.8 o nada más .8, ¿sí? O nada más 5 puntos. Pero el punto a fuerza tiene que ir. A fuerza tiene que ir para saber que es una constante flotante. Esa es una manera de representarlos, pero hay otra manera de representarlos. Se me hace que voy aquí en la misma, esta sí la están viendo, ¿verdad? Oiga, la pantalla esta. Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Aquí voy a escribir. Uy. Miren, las constantes enteras, ¿sí? O entera, es una secuencia de caracteres numéricos. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? Una constante entera. Ejemplo, pues puedo poner 3, 4, 5. ¿Sí? 345. Puedo poner, déjeme quitarle esto para que no se vea. No está. Así, porque no se vean así. Puedo poner, no sé, 4, 3, 43. ¿Sí? Uy. ¿Sí? O simplemente poner 8. Esos son constantes enteras. ¿Sí? Obviamente una constante entera, pues sabemos que me representa un valor entero. ¿Sí? El 345, el 43 y el 8. Eso me representa. ¿Sí? Puedo tener constantes enteras como estas, por ejemplo, 3, 4, por ejemplo, cualquiera. ¿Esa es una constante entera? Pues sí, en teoría sí lo es, pero en la práctica a lo mejor no. ¿Por qué? Porque está limitado los valores enteros que se pueden representar en un sistema de cómputo. Dependiendo, y lo vamos a ver más adelante con un poquito más detalle, ¿verdad? Cómo se almacena la constante entera. A lo mejor esa, en teoría sí lo es, pero en la práctica a lo mejor no. Bueno, eso es la constante entera. Ahora, la constante flotante.
Hay dos maneras de... ¿sí? Una de caracteres. Ay, ya regresamos. Ya, profe. Ya, ¿verdad? ¿Se fue? Ya, sí, todo bien, todo bien. Sí, Sí. Entonces, las constantes flotantes, secuencia de caracteres numéricos, seguido, o sea, después punto decimal, pues nomás, punto decimal, no vemos su Sí. pantalla, profe. ¿perdón? No vemos su pantalla. Dígame. Ah, caray. Entonces, déjeme volver a compartir porque Sí, al profe, parecer por favor. Sí, cuando salió. se salió y se volvió a meter, se le quitó la pantalla. Ujú. Ahora sí, ¿ya la ven? No. No está cargando, creo, profe. Ya, ¿Perdón? Ya. ¿Ya la ven? Ya. Bueno, entonces, secuencia de caracteres numéricos, el punto decimal, y luego otra secuencia de caracteres numéricos. Ay. En sí, lo vamos a poner así, ¿sí? Además, puede ir precedido por el signo más o el signo menos, ¿sí? Vamos a poner así, n.n, donde n es una secuencia de caracteres numéricos, y aquí antes puede ir el signo más o el signo menos. ¿Sí? Aquí puede ir el signo más o puede ir el signo menos, ¿sí? Cualquiera de los dos. Bueno, esa es una manera de presentarlo. Otra manera es utilizando la nomenclatura, ¿cómo se llama? Exponencial. Pondríamos así, n.n, bueno, más que no sea mayúscula, n.n, para e, que puede ser mayúscula o minúscula, ¿sí? Y luego otra secuencia de caracteres numéricos, ¿sí? Ejemplos de estos podrían ser los siguientes. Yo puedo tener 3.45, uy, ya regresamos. ¿Saben qué? Esto está muy complicado así. Realmente para mí es la primera vez que doy una clase de esta manera y creo que lo que me está faltando, ¿sí me están escuchando?
Sí, ¿Qué profe. pasó? Sí, todo bien. Ah, todo ok. bien. Es que se nos fue otra vez el internet. Voy a hacer una cosa mejor. Voy a hacer un resumen así muy elemental, muy sencillo, muy simple. Se los paso y sobre eso vamos dando las explicaciones porque me está costando un poquito de trabajo pues explicarles, ¿sí? Explicarles de esta manera no, como que no queda muy, no siento que no está muy claro. A ver. Ok, profe, está bien. Entonces, ¿qué horas son ahorita? Ya son las 7:30. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Voy a hacer las notas, se las voy a pasar y de todas maneras mañana hacemos un repaso. Aunque nos cuesta un poquito de trabajo explicar. Entonces aquí sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces les digo, las constantes flotantes también las podemos representar en forma exponencial. Ahí está el ejemplo 3.45 E10. ¿Eso qué significa? Pues significa el valor 3.45 por 10 elevado a la 10. En lugar de 10 voy a poner 13, para que no se vea así como que 10. Esto viene siendo 3.45 por 10 elevado a la 10. O sea, el valor exponencial sería, sería, en lugar de 3.45, ¿cuál sería? Pues sería 3, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros, punto 0. Ese sería el valor. Pero es 3.45. Lo estoy poniendo mal. 3.45. O sea, el punto que está ahí después del 3 se mueve 13 posiciones a la derecha porque es E elevado a la 13. Ese sería el valor. 3.45 a la 3 sería 345, 10 ceros, no 11, ¿verdad? 11 ceros, aquí puse 10, 11 ceros, punto 0. Ese sería el valor. Entonces, las constantes flotantes se pueden representar en forma exponencial o en forma, vamos a decir, decimal. ¿Sí? ¿Sí? Si en lugar de tener E a la 13 tuviéramos E a la menos 13, pues entonces el punto lo estamos recorriendo a la izquierda, 13 posiciones. O sea, habría 12 ceros, punto 12 ceros, 3.45. Entonces, es otra manera de representar a las constantes flotantes. Bueno, ahora, las constantes tipo char o carácter. ¿Cuáles son las constantes tipo char? ¿Cómo se representa una constante tipo char? Constante char o carácter. ¿Cómo se representa? ¿Alguien así espontáneamente me podría decir? ¿Podría ser un nombre Es o un número? cualquier, ¿no? Ajá. No. Letras. No, una constante tipo char. Un ¿Sí? símbolo, Una palabra. una letra. No. O sea, por ejemplo, yo quiero representar la constante, La constante pi. Perdón. La constante pi. No. Estás hablando de una constante tipo char. ¿Cómo representa una constante? Secuencia de caracteres tipo char. No. ¿Alfabéticos? ¿Una secuencia de caracteres alfabéticos? No, espérenme. Un char es un símbolo, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Código. Es un valor que me representa un símbolo. Bueno, pero finalmente es el símbolo. Pero en forma de constante, ¿cómo lo represento? Pues simplemente el símbolo se encierra entre apóstrofes. ¿Sí? El símbolo se encierra entre apóstrofes. De tal manera que si yo quiero representar a la constante de carácter A, o sea, el carácter A como una constante, lo tendré que poner así, el apóstrofe, ¿sí? La letra A, el símbolo A, y luego otro apóstrofe, ¿sí?
De esa manera representa una constante de carácter. ¿Cuál carácter? Pues el carácter A. ¿Sí? Pues ese es un valor, ¿de acuerdo? Porque un char es un valor. Cualquier otro símbolo que quiera yo representar en forma de constante, lo tengo que encerrar entre apóstrofes. ¿Sí? Por ejemplo, el símbolo, pues ¿cuál? La coma. Bueno, pues la coma es otro símbolo, lo encierro entre apóstrofes y esa es una constante de carácter. ¿Sí? Ahora, hay constantes. Acuérdense, es que no nos perdamos. Los valores son los enteros, los flotantes, los char, ¿sí? Y los apuntadores, estamos hablando cuando menos de esos 4. Ya vimos cómo se representan las constantes enteras, cómo se representan las constantes flotantes, cómo se representan las constantes tipo char. ¿Hay manera de representar constantes tipo apuntador? No hay manera porque las constantes, o sea, el apuntador yo no puedo inventar valores. Aquí inventé por una constante entera, dije, pues el valor 10, 1, 0 es la constante entera. Otra constante flotante, 3.25. Bueno, yo las estoy inventando, ¿sí? Quiero el símbolo M. Ah, bueno, pues lo encierro entre apóstrofes y ya tengo la constante tipo char M, ¿sí? Pero yo no puedo inventar direcciones de memoria, porque un apuntador es una dirección de memoria, entonces yo no puedo tener constantes tipo apuntador, en forma de constante, ¿de acuerdo? Ahora, la otra manera de representar los valores es a través de variables. Ahora sí ya es a través de variables. Una variable, ¿cómo la definimos? Esta sí me interesa que quede muy claro ese concepto de variable. Déjenme agarrar mi lista y ahora voy a agarrar el número, no sé, ya había preguntado, ya. A López Leonardo, ¿está por ahí? ¿Mm? Sí, profe. A ver, dígame, una variable, ¿qué es una variable en el lenguaje de programación C? O en general, ¿qué es una variable? Pues una variable es ya sea es un carácter que nosotros asignamos para después en el programa darle un valor, ya sea constante o de cualquier otro tipo. Sí está bien dicho, pero eso no es la manera de definir formalmente una variable. ¿Alguien más podría darnos la definición? Profesor, sería Sí, diga. A ver, donde ¿quién está hablando? senil. ¿Pero su apellido es senil? Sí. Con Z. Creo que soy el último en la lista. Hola. ¿Correcto? Bueno, una variable es donde se guarda y se recupera datos que se utilizan en un programa. Podría ser. No, pues no es la manera de definirlo. Profesor, Sí. ¿no es un espacio de memoria reservado al cual se le asigna un nombre? Eso es mucho más precisa. Una variable, ¿sí? Es un nombre simbólico, ¿sí? Que tiene sus reglas para formar ese nombre, que nos representa un espacio de memoria, ¿sí? De tal manera, esa es en sí la definición. Nombre simbólico con el cual representamos un espacio de memoria, ¿sí? Y dependiendo el tipo de variable, pues es el espacio que nos va a representar, ¿verdad? ¿Sí? Porque en ese espacio de memoria podemos guardar un valor, ¿sí? De acuerdo al tipo de la variable. Entonces, vamos a escribirlo. Bueno, lo voy a anotar, lo voy a hacer lo voy a pasar ya más en limpio. ¿Sí? ¿Sí? Es un nombre simbólico
donde se puede o me estoy moviendo aquí en mi casa porque a ver si en algunos sitios tengo mejor conexión de internet. Pues así está muy difícil. Ya me pueden ver, ¿verdad? Sí. Otra vez. Sí. Pues sí, pero se nos va. No sé si sea por hoy nada más esta situación. Espero que sí, porque normalmente sí trabaja muy bien internet aquí en la casa, pero hoy se me está yendo. Voy a buscar un sitio donde sea más, pues haya más seguridad, pues, en la conexión. Pero bueno, entonces, les decía que una variable, ¿sí? Es un nombre simbólico con el cual representamos un espacio de memoria donde puede haber un valor, ¿sí? Y el valor, pues, dependiendo del tipo de variable. Para esto en el lenguaje C, todas las variables las tenemos que declarar, indicar de qué tipo son. ¿Para qué? Cuando se declaran, pues es el tipo para que el compilador sepa el espacio de memoria que va a reservar, ¿sí? Y le reserve un lugar de la memoria a esa variable donde yo puedo guardar el valor. La variable puede ser de tipo entero, puede ser de tipo flotante, puede ser de tipo char o puede ser de tipo apuntador, ¿sí? Entonces, eso sería una variable. Otro concepto es el de expresión. Este sí es muy importante. ¿Qué es una expresión en C? A ver, vamos a ver de mi lista. Aquí no lo hemos visto. Alonso Cruz. ¿No está? Alonso Cruz. ¿Dónde, profe? ¿Ah, sí está? A ver, oiga, señorita, dígame, ¿qué es una expresión? Bueno, expresión, yo lo vi como las ecuaciones o datos así matemáticos que podemos utilizar. Bueno, es lo que les digo, que luego las cosas las definen como con ejemplos. Ese podría ser una expresión, un ejemplo. Pero no, eso para el lenguaje no es una expresión, no es una definición, pues, de expresión en C. Y en cualquier otro lenguaje es lo mismo. ¿Qué sería una expresión entonces? ¿Puede ser una combinación de valores y operaciones? ¿Quién está hablando? González Lugo, Arlet. González Lugo, sí. Bueno, sí, como que es un ejemplo también, pero eso no es la definición. Eso no formaliza a una expresión. ¿Cómo formalmente definimos a una expresión? Pues combinación de constantes, variables. Pero no escuché, ¿una qué dijo? Una combinación de constantes, variables, símbolos. Ajá. ¿Así? Sí, ¿qué símbolos más? de operación. No sé. ¿Son sentencias que regresan un valor o que devuelven un valor? Sí. No está mal, pero a ver, junte lo que dijo su compañera y lo que está diciendo usted. Porque lo que dijo su compañera como que ya está más
más, más preciso, ¿no? No, que ella lo junte. ¿Mande? Que ella junte lo que yo dije con lo que estaba diciendo allí. A ver. ¿Sí lo puede decir, señorita? Bueno, es una combinación de constantes, variables, símbolos de operación, Ajá. que pueden regresar, bueno, utilizadas como notación matemática o expresión matemática que puede regresar otro valor. Sí, está bastante bien. Yo no lo diría así. Son una secuencia, una expresión. Es una secuencia de valores, o sea, perdón, de constantes, de variables o de funciones. Una secuencia de constantes, de variables o de funciones, porque también pueden ir la función, separadas por operadores. ¿Sí? Y la expresión nos representa un valor. Entonces diríamos así, es un valor, ¿sí? Que se obtiene, no, es un valor que se obtiene de la aplicación de operadores, ¿sí? De la aplicación de operadores sobre variables, sobre constantes o sobre funciones, ¿sí? Pero finalmente es un valor que se va a obtener de la aplicación de operadores sobre constantes, sobre, más bien, diríamos así, mejor así. Es un valor que se obtiene de la aplicación de operadores sobre operandos, así fácil, ¿sí? ¿Cuáles son los operandos? Pues los operandos son constantes, variables y funciones. ¿Y cuáles son los operadores? Ahí sí ya entran en juego muchísimos operadores, ¿sí? Que además se van a aplicar en un orden determinado, ¿sí? De tal manera, a ver si voy a otra vez a... ¿Sí están viendo aquí la pantalla, no, verdad? No, profe. No, ¿verdad? Entonces déjeme... Uy. Lo voy a tratar de escribir. Entonces, vamos a decirlo así. Expresión. Ay. Es una secuencia de operandos, ¿sí? Operandos con operadores. Ya no me gustó la definición que estoy dando. Decíamos, una expresión es un valor que se va a obtener de la aplicación de operadores sobre operandos. Así sería, ¿no? Un valor que se obtiene de la aplicación de operadores sobre operandos, ¿sí? Esa sería una definición completa de lo que es una expresión. Es un valor que se obtiene de la aplicación de operadores sobre operandos. Ahora, ¿cuáles son los operandos? Pues los operandos son valores, y esos valores pueden ser constantes, pueden ser variables o pueden ser funciones. Bueno, los operadores hay de muchos tipos. Hay operadores aritméticos, bueno, por ejemplo, el más, menos, la multiplicación, la división, y muchos otros más. Hay operadores de relación. ¿Cuáles son los operadores de relación? Mayor que, menor que, igual, ¿sí?
Hay operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Pues el AND, ¿verdad? El OR, El OR. Ajá. ¿sí? Y la negación. Así son los tres operadores lógicos, ¿sí? Y hay muchísimos tipos de operadores. Aquí es lo más complicado en el lenguaje, saber manejar los operadores, ¿sí? Ahora, no todos los operadores actúan sobre cualquier operando, no todos, ¿sí? Hay operadores, inclusive para los apuntadores, propios de los apuntadores, ¿sí? Entonces, aquí sí es algo muy, muy, muy rico, muy amplio. Un ejemplo, voy a asterisco, bueno, más, R más, 45, ahora sí, asterisco, ¿sí? Pi, ¿sí? Diagonal, 3. Esa es una expresión, porque está formada por variables, como es la R, constantes, bueno, la R y PI son dos variables, constantes como 45 y como el 3, y todos esos están separados por el símbolo más, el asterisco y la diagonal, que son operadores, ¿sí? Aquí la expresión me va a dar un valor. ¿Qué valor es esa expresión, por ejemplo? ¿Alguien me quiere decir qué valor es esa expresión? Porque una expresión es un valor. Y yo digo, esa es una expresión. ¿Qué valor es esa expresión? ¿Quién me quiere dar? A ver, voy a agarrar al azar a alguien, por ejemplo, el número, se me ocurre el número 19. López Galindo. ¿Está por ahí López Galindo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. ¿López Galindo está? ¿No? Tía López, ¿qué? López. Ah, pues ya había hablado con López, ¿no? López está por ahí. Sí, profe. A ver, el ejemplo que puse, sí lo están viendo, ¿verdad? De expresión. Dígame, ¿qué valor es el que me está representando? Porque una expresión es un valor, me representa un valor o es un valor. Ya puse un ejemplo de expresión como ese. O lo vamos a poner más fácil. Simplemente voy a poner así. Voy a poner simplemente A más B. ¿Esa es una expresión, López? Sí. Sí es una expresión, ¿verdad? Porque son dos variables, ¿sí? Dos variables y un operador. Entonces, ¿qué valor es ese? La expresión es un valor. ¿Qué valor es? ¿Es una suma? Pero, ¿qué valor? Porque la expresión es un valor. ¿Igual a C? No, un valor. ¿Es un número entero? Pues no precisamente. Es que aquí está mal hecha. Es una expresión, pero no es una ecuación. No, es una expresión. Independiente Por eso, de... una expresión, pero no una ecuación. No. Nada de eso. Aquí las ecuaciones no existen, ¿eh? En el lenguaje no existen. Existen expresiones. ¿Sí? Que algunas expresiones me pueden representar a una ecuación, es otra cosa. Sí, pero una expresión puede representar, además de una ecuación, puede representar otras cosas.
No. Está incompleta, o sea, no incompleto, sino no se puede contestar por qué. Si es un valor, pero va a depender ese valor, pues de los valores que tengan las variables. Si A, por ejemplo, vale 10 y B vale 5, ¿verdad? Entonces, es que esa expresión es 10 más 5, su valor es 15, me representa el valor 15, porque depende de los valores que tengan las variables, porque las variables son un valor, pero es el valor que existe o que tenga en la memoria, ¿sí? Repito, si A tiene un 10 y B tiene un 5, pues esa expresión vale 15. Pero si A vale 8 y B vale 3, la expresión vale 11. O sea, representa el valor 11. Sí, ahora sí, vean cómo la pregunta pues no estaba perfectamente hecha, pero la respuesta sí debe haber sido en el sentido, pues el valor que me representa esa expresión va de acuerdo con los valores que tenga ¿cómo se llama? Las variables que se están utilizando. Pero la expresión es un valor. Ahora, una expresión un poquito más elaboradita, voy a ponerla así. Así, A más B asterisco por C. ¿Sí? No, porque ahí no hace lo que yo quiero que diga. Voy a poner mejor entre. Sí, división de C. Y vamos a pensar que A vale 10, que B vale 20 y que C vale 30. Si esos valores tienen las variables, el valor que representa esa expresión, ¿cuál es? Nuevamente la persona que me estaba contestando, ¿quién era? López. Sí, bueno, con los valores que asignó sería 1, ¿no? No, espere. Sí, dígame. ¿Cómo lo obtuvo ese valor? No, es que, perdón, como la expresión de A más B no está entre paréntesis, sería nada más dividir B entre C. Eso es lo que quiero que el presente me conteste. Que hay un orden de los operadores. Sí, hay un orden. ¿Sí? En este caso, la operación que se va a hacer primero no es la suma, ¿verdad? ¿Sí? Es la división. Se va a hacer B entre C. Y si B dijimos que valía 20 y C 30, ¿cuál es ese valor? 20 entre 30, ¿cuánto es? Son 2/3, ¿no? Ahí depende. Ahora vamos a que depende. Si las variables son enteras o son flotantes. Si fueran enteras, ¿sí? 20 entre 30, ¿cuánto es? Como entero. Cero. No, es 0 porque es entero, ¿no? Exactamente, es 0. ¿Sí? Entonces sumaría A, que vale 10, más 0, su resultado sería, pues 10. ¿Sí? Y no haría A más B, que sería, A más B sería 10, ¿qué dijimos? 10 más 20, 30, entre 30, que valdría C. Para eso tendríamos que agrupar, porque los paréntesis, ¿sí? Nos sirven para agrupar expresiones. Es que agrupar, pues, operandos. ¿Sí? Así. Ahí ya estoy obligando a que los paréntesis jerarquía y primero se haga esa subexpresión de A más B y el resultado se divide entre C. Y entonces el valor que me represente, pues ya no sería el 10, sino 1, ¿verdad? Porque sería
30 entre 30, pues es un 1 como entero. Y si fuera las variables flotantes, pues el resultado podría ser otro. Entonces todo depende del tipo de valor que representen las variables. ¿Sí? Eso es bastante complejo, ¿eh? Bueno, no muy complejo, pero es importante que lo entiendan muy bien. Entonces, aquí lo que entra en juego, y se los voy a dejar como tarea, porque mañana lo vamos a repasar, y ya voy a hacer unas notas más, un poquito más claras para pasárselas, pero así muy sintetizarlas, pero muy precisas, ¿sí? De estos conceptos, ¿sí? Y se los paso mañana. Pero les voy a dejar como tarea que saquen de cualquier libro la tabla de operadores. Y generalmente todas las tablas de operadores vienen, en primer lugar, por jerarquía. ¿Cuál es de más alta o más baja jerarquía? Y de precedencia. Por ejemplo, aquí, de más alta jerarquía, es la división con respecto a la suma. Por eso, si no tuviera paréntesis, esto que se los quito, A más B entre C, primero se hace la división porque es de más alta jerarquía y luego la suma. Si yo quiero que primero sea la suma, tendría que agrupar entre paréntesis y forzar a que eso sea otra expresión aparte, el A más B. Entonces, la tarea sería encontrar y traer y a ver quién me puede explicar los operadores, lo más que se puede explicar de operadores sobre esa tabla que presento. ¿Sí? Bueno, y nos da tiempo para pasarles que serían las instrucciones en lenguaje C. Acuérdense que aquí estamos hablando de puro lenguaje C, pero estamos conceptualizando cosas importantes. Primero, valores. Vamos a sintetizar un poco esto. Valores. Los valores son, en esencia, los enteros, los flotantes. No hay más, ¿eh? Enteros y flotantes. Los hay también tipo char, pero el char, pues es un entero. Finalmente es un entero. Ahora, esos valores los podemos representar como constantes, ¿sí? Los enteros, los flotantes, ¿sí? Como constantes. Y también los podemos representar como variables, ¿sí? Como variables. Para eso el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Pues simplemente un nombre simbólico. Ay, no dijimos cómo se formaba ese nombre simbólico, ¿eh? Hay que decir cómo se forma el nombre simbólico o el nombre de una variable, ¿sí? Una variable es un nombre que nos representa un espacio de memoria donde hay, o puede haber un valor, más bien donde hay un valor. De todas formas, hay un valor, ¿sí? Donde hay un valor. Luego el otro concepto es la expresión. Una expresión es un valor, ¿sí? Que se obtiene de la aplicación de operadores sobre operandos. En sí esa es la definición en general. Pero sabemos que los operadores que actúan sobre los operandos tienen un orden. Y a ese orden se le llama jerarquía y presencia. Y se establece en una tabla. Ahí está una tabla que nos indica cuál es la jerarquía de cada operador y cuál es la precedencia. Entonces, la tarea sería para mañana traer esa tabla y explicarla, a ver quién nos puede hacer quién nos puede dar esa explicación. Lo siguiente tema donde que voy es a las instrucciones, pero yo creo que ya las vemos mañana. Por lo pronto yo creo que hoy le vamos a dejar aquí. Pero quiero sintetizar bien lo que quise exponer ahorita. Sí. 3 elementos fundamentales en el lenguaje de programación, que les quede claro. ¿Sí? ¿Sí nos estamos viendo? Sí, Contéstenme porque ya no sé si... Sí, ¿verdad? Sí, todo bien. Sí me están viendo. Bueno, les decía que... Uy, es que no lo puedo levantar esto. Aquí ya está.
Bueno, ya no sé por qué aquí ya no lo veo completo. Yo aquí en mi máquina. Pero bueno, entonces, vamos a sintetizar. Cuando menos ahorita que quede claro que los valores, ¿sí?, que representamos en el lenguaje C, que son lo que maneja un computador, ¿sí?, son en esencia, repito, en esencia son los enteros y los flotantes. En esencia, son esos valores. Que esos valores los podemos representar como constantes, ¿sí?, como constantes. Los podemos representar como variables, ¿sí?, o en una expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué son las constantes? ¿Qué son las variables? ¿Y qué es una expresión? Es lo que importa ahorita saber, ¿sí? Que hay pues, varios tipos de datos, pero lo más importante son esos, los enteros y los flotantes. Bueno, y los apuntadores, es otro tipo de datos también importante, ¿sí? Que los arreglos, pues sí, es un tipo de datos también los arreglos, y un arreglo, lo definimos también, dijimos que es un conjunto de valores, ¿sí?, o de datos, ¿sí?, del mismo tipo que se almacenan en direcciones sucesivas de memoria. Ese es también un concepto muy importante, lo que es un arreglo. Y en sí, pues es lo que hasta ahorita hablamos. Mañana vamos a tocar también como repaso las instrucciones, porque ahí también me interesa ver las instrucciones. Sobre las expresiones, bueno, a lo mejor mañana lo vemos, ese otro concepto. Eso. Entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí. Miren, yo sí pido una disculpa porque como que soy medio nuevo, es la primera vez que doy una clase con esto, y veo pues la necesidad de hacer otras cosas, aparte de nada más exponer. Como que sí se complica un poco hacerlo a través en forma a distancia. La verdad no sabe uno con toda precisión. Sí, no se preocupe. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo por mejorar esto, ¿no? Creo que lo mejor es que yo haga un resumen de lo que voy a exponer y se los dé, ya sea antes o después, pero que tengan un resumen de lo que vayamos viendo. Como una nota nada más, ¿sí? No precisamente todo muy bien desarrollado, sino nada más que les sirva de guía, ¿no? De saber lo que estamos viendo. Aquí, cuando entremos ya propiamente al tema del curso, pues ya va a ser otra cosa, Ahorita pues no hemos tocado todavía la programación. Para esto mi recomendación sería que utilicemos el Dev C++. Me parece que es mucho más amigable ese ambiente de desarrollo que otros, ¿sí? Hay otros como el CodeBlock, ¿verdad? ¿Cuál se llama? Sí, CodeBlock. El Visual también. Visual, no, entrar en Visual ya es más meterse con más, pues sí, no con más problemas, pero aquí es tocar lo más sencillo. Podemos usar el que se quiera, pero yo recomendaría que utilizáramos el Dev, sí, el Dev C++. Y sobre eso vamos haciendo los ejemplos. Entonces, a lo mejor ya mañana podemos, ya cuando empecemos a tocar las expresiones, las instrucciones del lenguaje. Y luego ya haremos, todo va a ser a base de ejemplos, indudablemente, ¿no? Y a lo mejor ya las cosas se van a facilitar un poco más en la exposición, ¿sí? Pero bueno, pues ahorita ya son las 8:17, es buena hora para que se preparen para la clase continuación. Y bueno, pues aquí le dejamos. Sí, maestro. Nos vemos mañana otra vez a las 7. Sale, profe, hasta mañana. Que lo pasen bien. Buenos días. Mañana, Gracias, profe. Nos profe. vemos entonces. Adiós. Hasta mañana. Mañana sí, adiós.